Bienvenidos, bienvenidas. Hoy, como veis, vamos a hablar un poco de cómo coger las riendas de nuestra salud desde otra perspectiva, una perspectiva más natural, quizá en algunos aspectos menos técnica, pero vamos a dar una vuelta de tuerca a esto. Entonces, la idea de hoy del taller charla va a ser, vamos a estar en un primer bloque, donde habrá una parte teórica, una parte práctica que espero que os guste y os sorprenda. No hemos podido traer los caballos aquí, con lo cual hemos pergeñado ahí toda una pequeña trampa, por decirlo así, pero simpática. Luego haremos una pausa, unos 10 minutos, lo que necesitemos para estirar piernas y ir al baño, etcétera, etcétera. Y luego haremos un segundo bloque. Me gustaría empezar el taller de hoy explicando la historia de un chico que conocí hace tiempo, a un chico joven, con mucha ilusión, con mucha entrega, también la juventud con bastante ignorancia en ese momento, ¿no? Que se hacía muchas preguntas, siempre tenía muchas preguntas este chico. Y bueno, tenía muchas preguntas, pocas respuestas, ¿no? Entonces, como era muy cabezota, era muy pesado, pues estaba indagando libros, buscaba, rebuscaba, para encontrar respuesta a todas esas preguntas. Al final, el universo, o Dios, la creación, cada uno como lo viva, le trajo una persona para esas respuestas, ¿no? Y esa persona le hizo una propuesta a ese chico. La propuesta fue, para aprender y comprender lo que quieres aprender y comprender, estaría muy bien que lo pudieras vivir en ti, que pudieras experimentarlo y para dar respuesta, para comprender todo esto que te tiene ahí un poco perturbado. Entonces, la primera propuesta en ese camino con ese maestro y ese alumno, el alumno tenía una postura con los hombros muy cerrados, una postura ahí como encogida, cerrado a la vida, y la primera propuesta de trabajo del maestro fue: vamos a empezar a trabajar esa postura. Tú no lo sabes, pero esta postura, cualquier postura en cualquier persona, envía una información a los demás también, no solo lo que es para ti, sino es la información que llega a los demás de cómo tú posturas. Entonces su propuesta fue: vamos a empezar a trabajar esto. Pero para trabajar esto, lo vamos a hacer entre los dos. Tú vas a hacer una parte, tú vas a ser el encargado de la parte física, y yo como maestro voy a ser el encargado más de la parte mental y emocional. Yo te voy a ir conduciendo en la parte mental y emocional, y tú te vas a encargar de la parte física. Entonces el alumno dijo: vale, perfecto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y el maestro dijo: mira, simplemente cada vez que te des cuenta de cómo tienes los hombros, cómo es tu postura, tienes que recolocarte. Y recolocarte de la siguiente manera: como tienes la postura cerrada, vas a hacer una rotación en redondo hacia atrás hasta una postura pues, más cómoda, más natural, por decirlo así, ¿no? Entonces, esa fue la tarea para el alumno, más allá también de que durante los siguientes días, semanas, meses, estuvieron trabajando con todos los elementos que el maestro propuso para poder gestionar todo eso, ¿no? Entonces, un día el alumno ese chico estaba en el Mercadona comprando, y de repente se dio cuenta de que ya había cambiado la postura. Eso ocurrió al cabo de 9 meses de empezar ese trayecto. Entonces, muchas veces en todo lo que vivimos y en cómo va la sociedad, esa velocidad, esas ansias que tenemos, queremos que todo sea muy rápido, todo hay que ser para mañana, todo que ser, ¿sí? Y queremos, si puede ser, que alguien nos lo solucione todo. Pero eso implica una limitación para nosotros, porque si eso ocurre, nosotros no aprendemos cómo hacerlo, con lo cual no aprendemos, como es el lema de biofísica, de observar, y en esa observación a ser maestros de nuestra salud, ¿no? Ese trayecto de 9 meses hizo que esa persona cambiara la postura, pero también hizo que comprendiera de dónde venía esa postura emocionalmente, por qué ocurría emocionalmente lo que ocurría, porque había unos pensamientos antes de esas emociones, unos sistemas de creencias, unos paradigmas. Es decir, los hombros, la postura fue la excusa para desgranar, para rascar toda una serie de cosas, ¿no? Esa persona, ese chico entusiasta, hoy está delante de vosotros y vosotras, hablándoos y ¿sí? explicándoos esto, porque ese fue el principio del camino. Ahora hablamos hace un momento que, si todo va bien, nos va a llevar al año que viene a cumplir 20 años de proyecto, y lo quería compartir para que se comprenda pues, cómo trabajamos o cuál es nuestra visión en el proyecto de Equitasio for Life. Bueno,
La idea es coger las riendas de nuestra salud observando la salud, comprendiendo que nuestra salud no es algo que pertenezca solo a un concepto, sino que pertenece a muchas cosas. Nuestro sistema es relativamente complejo, sobre todo si no lo comprendemos, y a veces es complicado, ¿no?, comprender el hecho de decir, bueno, pues yo hago esto físicamente. La mayoría de personas piensa, si cambio la postura, esto ya está arreglado, pero no es verdad, porque eso tiene una base, solo es una expresión, esos hombros así, ¿no? Tiene una base que es otra. Y si esa base no se cambia, quizás no serán los hombros, pero quizás serán las piernas, quizás será un problema de piel, un problema lumbar, cualquier tipo de problema. En Equitación for Life hemos titulado, o he titulado, ese concepto, el camino de los tres aires. Lo he titulado así poéticamente porque los caballos, quien conozca un poco el tema de los caballos lo entenderá, y quien no, pues a lo mejor le suena un poco más a chino. Pero los caballos tienen tres marchas, tres aires, tres maneras de correr o de moverse. Uno es el paso, el otro es el trote y el otro es el galope, ¿no? Y paralelamente nuestro movimiento, en esto que comentaba hace un momento, pues mental, físico, emocional. Todo eso, mental, físico, emocional, se retroalimenta, se entremezcla, juega. Hay veces que tenemos que trabajar más en un punto, hay veces que tenemos que trabajar más en otro, pero, como pone aquí, están interconectados, son interdependientes. Son singulares, porque el físico es lo más visible, lo más tangible, pero forman parte de un todo, ¿no? De ese todo que nos compone. Entonces, si solo tocamos una parte, pues solo seremos capaces de trabajar en una parte. En cambio, si trabajamos o vemos, por ejemplo, en el caso del ejemplo que he puesto, la manifestación física de algo que no es físico, podemos trabajar en lo físico, pero podemos indagar también en todo lo demás para ver el origen mental, el origen emocional, incluso dentro de esto que aquí no está, pero también hay toda una parte energética, espiritual, etcétera, etcétera, que sería como el pegamento de todo esto, ¿sí? Estas serían las partes más simples para poder hacer este ejercicio de observar, o las que tenemos más a mano, las menos complicadas, ¿no? Bueno, vamos a partir de por qué deberíamos hacer este ejercicio que hemos comentado, de observar la salud y de ver. Estamos en un momento donde tenemos mucha información, muchísima, nos llega información por todos lados, estamos bombardeados, la mayoría tenemos, creo, diarrea mental de tanta información, y hay un concepto que a veces perdemos de vista, ¿no? Y es que no hay dos personas iguales, igual que no hay dos caballos iguales. Alguna vez he explicado que para el ojo no entrenado, pues muchos caballos se parecen, y parecen lo mismo, los confunden, ¿no? En las personas pasa un poco igual, ¿no? Pero la realidad es que cada persona es una expresión distinta de vida, igual que la vida pues tiene otras expresiones, pueden ser animales, pueden ser plantas, cualquier expresión que exista. Entonces cada persona es una expresión distinta, es una receta única. Y en esa receta única el reto consiste en buscar y experimentar, observar, buscar esa unicidad, buscar esa esencia, pero buscar también qué es lo que tenemos que vivir en esa forma. Es decir, yo a veces me planteo, ¿no? O a veces todo el mundo en algún momento ha tenido el juego aquel de decir, si yo me muriera y entonces me reencarnara, ¿qué animal me gustaría ser, ¿no? Bueno, pues eso sería un concepto de unicidad, ¿no? Es decir, pues me gustaría ser un águila, me gustaría ser un no sé qué. Eso implicaría experimentar la vida desde otro punto absolutamente distinto, ¿no? Entonces, somos únicos dentro de un todo, formamos parte de la vida, pero cada uno de nosotros, y esto me gusta mucho porque hablamos muchas veces en biofísica, ¿no?, de responsabilidad. Es nuestra responsabilidad intentar llegar cada uno a indagar en esa expresión única que somos, ¿no?, más allá de toda la información que podemos compartir. Luego haremos algunos ejercicios y veremos, con Leo hemos hablado algunas veces, pues hay a quien le va bien correr, a quien le va bien bailar, a quien le va bien hacer artes marciales, porque nuestra expresión es única. En el caso del caballo de las personas, como pongo aquí, somos dos naturalezas opuestas, con lo cual tiene relativo mérito el hecho de aprender a relacionarnos con ellos, porque nosotros somos depredadores, ellos son presas, nosotros comemos carne y a veces nos acercamos con ese olor a hamburguesa que hemos comido hace un rato, y ellos pues nos ven, pero el caballo tiene una ventaja con esto, tiene distintas ventajas. La primera es que respira la energía, cómo vibramos, ¿sí? El caballo tiene, de media, un caballo adulto, grande, tamaño estándar, tiene el corazón 8 veces más grande que nosotros, más o menos. Eso implica
una vibración, implica un magnetismo, implica una serie de cosas que hace que su percepción de la vida sea mucho más primaria, más energética, no tan pervertida por todas las creencias y los sistemas que tenemos aquí de lo que nosotros pensamos que debería ser la vida.